La dignidad sandinista, amigos televidentes de Multinoticias. El doctor Luis Ángel Montenegro de la Superintendencia de Bancos dio a conocer sobre la apertura de operaciones del Banco Atlántida en Nicaragua, un grupo financiero que va a invertir en su primera etapa más de 13 millones de dólares para fortalecer su inversión en nuestro país. Se ha aprobado la puesta en operación de este importante banco de capital hondureño y que va a venir a nuestro país con una serie de inversiones que llegarían hasta los 110 millones de dólares. Vamos a escuchar al superintendente de bancos precisamente explicando todo el proceso que se realizó para lograr pues que este banco entrara en operaciones en nuestro país. Con fecha 23 de septiembre de este año, la Superintendencia de Banco emitió su autorización de apertura para iniciar operaciones del Banco Atlántida de Nicaragua. Este banco es un banco de origen hondureño que es probablemente uno de los bancos más grandes de ese país y que inició su gestión de formalizar operaciones con Nicaragua desde el junio del año 2017. En junio del año 2017 presentó la solicitud para iniciar el proceso de constituir un banco en nuestro país y se le concedió el permiso previo de constitución el 31 de octubre de ese mismo año. Como ustedes comprenderán, la conformación de un banco de esta naturaleza requiere de una serie de análisis de carácter técnico, de carácter financiero y de carácter jurídico. Todo ese tipo de requisitos que establece la Ley General de Banco tienen que ser llenados plenamente en la Superintendencia de Bancos y otras instituciones. Por las razones que ustedes conocen que se sucedieron en el año 2018, realmente hubo una interrupción en el proceso de formalización de las operaciones con el Banco Atlántida, de tal manera que retardó o limitó que se presentaran la totalidad de los requisitos exigidos por nosotros. A esta fecha, que ya fueron superados todas las limitaciones y las exigencias que nosotros pusimos para la apertura del banco, podemos decirles que ya con fecha 23 de octubre, de septiembre, oficialmente el Banco Atlántida tiene la licencia de operación por parte de la Superintendencia de Bancos. Queremos decirle que este banco está iniciando sus operaciones con un capital de 16.5 millones de dólares y queremos darle algunas características de este banco porque es importante una inversión de esta naturaleza para Nicaragua. Primero, es un grupo financiero hondureño que se ha metido a la banca en el tema de los seguros, en el tema de pensiones, almacenamientos, bolsas de valores, servicios de informática, es decir, en todos los campos de la economía hondureña está el Banco Atlántida. Y es un banco que creo que ya expresé con más de 100 años de existencia,
donde tiene sucursales prácticamente en todo el país. Sus accionistas principales son los mismos prácticamente del Banco Honduras, con algunos accionistas minoritarios de Nicaragua. Y su presidente es el doctor Guillermo Bueso Anduray. Él es el presidente del banco, y el resto de la junta directiva es el señor Mario Manuel Agüero, José Faustino Laine, Raúl Francisco Amador, José Francisco Fernández Mendoza, José Walter Boden Joya, David Ricardo Bueso Anduray, Raúl Rodolfo Amador Somarriba, Emiliano Maranao y Rafael Alejandro Núñez. Este banco ha establecido ya operaciones, tiene establecido en Nicaragua ya sus oficinas. En el centro Invercasa tiene ya, digamos, su oficina central para sus principales ejecutivos. Y en Camino de Oriente ya tiene, en Camino de Oriente, establecido un centro de operaciones que probablemente a lo largo de este año estará estableciendo e iniciando las operaciones mercantiles que todo banco realiza. Para darles una idea, ellos tienen establecido una proyección que a nosotros nos atrae, lo vemos con mucha simpatía, porque el país demanda y requiere de las inversiones en la intermediación financiera de los bancos para beneficio de la economía. Hay un factor que conviene a los intereses económicos, y es la inversión en el sector agropecuario, en el sector industrial, en el sector comercial, pequeña empresa, turismo y consumo. Todas estas actividades actualmente han tenido algunas limitantes por razones del financiamiento bancario. Esto realmente atrae, porque para el primer año ya ellos tienen proyectado una inversión de 13 millones de dólares. Para el segundo año, entre su proyección, tienen un proyectado invertir 53 millones, para el tercer año 73 millones y para el cuarto 92 millones de dólares. Esto realmente es una buena noticia para el pueblo de Nicaragua, porque van a poder no solamente recibir los beneficios que significa las operaciones crediticias, sino que ellos vienen con una gama de servicios que ya tienen establecido en su país y que el resto de los bancos de Nicaragua también lo manejan, y creo que es bueno para la competencia bancaria que venga un banco de esta naturaleza, que goza de mucho prestigio desde el punto de vista financiero y el punto de vista de la experiencia bancaria. De tal forma que queremos aprovechar esta oportunidad pues para darle la bienvenida al Banco Atlántida de Nicaragua, expresarles a sus inversionistas, a sus dueños, a su personal ejecutivo, de que la superintendencia de bancos también tiene un rol importante que jugar en estos casos. Se trata de un banco con mucha experiencia, con mucha honestidad de parte de sus dueños, pero siempre la supervisión es una obligación constitucional del ente fiscalizador del Estado. Y esta institución es una institución del Estado que tiene que velar por el correcto funcionamiento de este banco y el resto de los bancos, porque ellos, si bien es cierto, corren riesgo al invertir 16.5 millones de dólares, la realidad es que la inmensa mayoría del patrimonio que van a tener en un futuro cercano no va a ser propiedad de ellos, sino que va a ser propiedad de sus ahorrantes,
de las personas que van a confiar sus recursos en esta institución nueva que nosotros recibimos con muchísima simpatía. Por tanto, estamos obligados a aplicar las leyes que nos regulan, la Ley General de Bancos, la Ley de la Superintendencia de Bancos y todo el campo normativo que aplicamos a la banca actual deberá ser aplicada a este banco nuevo que entiendo yo que ellos en un momento determinado iniciarán cuando abrirán sus puertas para atender al público. Así es que en igualdad de condiciones del resto de los bancos, pues será tratado este banco que fue autorizado por nosotros el 23 de septiembre de este año. Yo tuve la oportunidad de reunirme con su presidente y dueño. Aquí tienen al señor Guillermo Bueso. Si lo presenta a la cámara, por favor. Don Guillermo Bueso, que es uno de los principales accionistas. Probablemente ellos tengan el 97% de sus acciones es de capital hondureño. Y aquí está la otra donde nosotros firmamos la certificación, donde este es un banco oficialmente operando en el estado de Nicaragua. De tal forma que felicitamos al Banco Atlántida, nos sentimos regocijados que dentro de todo lo que ha sucedido en las circunstancias que ha vivido nuestro país y con las circunstancias que vivió la banca, podamos decir el día de hoy que la banca en términos generales está en una circunstancia de liquidez muy buena, con una adecuación de capital correcta y que el nivel de las recuperaciones de los depósitos del público se han venido disminuyendo el nivel de salida que tuvo en un momento determinado y que el día de hoy se han estabilizado en el sistema bancario de nuestro país. Ese es un buen mensaje para la economía de Nicaragua. Doctor, ahora, la entrada de Banco Atlántida viene a fortalecer precisamente el sistema financiero del país. Bueno, si ustedes recuerdan, antes del 17 o 18 de abril, el sistema financiero de Nicaragua estaba completamente estable, con unos niveles de rentabilidad apropiados y competitivos con relación a toda la región, con unos niveles de morosidad en su cartera probablemente de las más bajas de Centroamérica. Y lo que sucedió de alguna manera tuvo un impacto en las finanzas del sistema bancario. Esa es una situación completamente superada y una situación que debe alegrarle a todo el país, porque el día de hoy los niveles de liquidez de la banca permiten, sin lugar a dudas, hacerle frente a los compromisos que tienen fundamentalmente con sus depositantes. A todo nicaragüense y a la Superintendencia de Bancos le debe preocupar que el cuidado de los depósitos debe ser la principal preocupación del ente fiscalizador y de los que confían sus recursos en la banca nicaragüense. Al venir un banco de este prestigio, con ese nivel de capital, que no sé si lo leí o lo mencioné, este es un banco que posee activos por 3.346 millones de dólares. Es un banco que tiene depósitos por 2.581 millones de dólares y tiene un patrimonio de 377 millones de dólares. Estamos hablando de una institución bien consolidada y que además tiene expresiones financieras en el resto de la región, de tal forma que pues agrada que aún en las circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir en Nicaragua,
pues que haya escogido Nicaragua como un lugar de su inversión y que haya realmente iniciado ya la etapa prácticamente de apertura de su banco el 23 de septiembre de este año. Estamos hablando de hace unos pocos días. Nosotros ya habíamos entregado la certificación y quisimos que fueran ellos los que dieran el primer paso y que oficialmente lo dieran a conocer, porque yo creo que lo dieron a conocer a través de los medios de comunicación de Honduras. Nos corresponde ahora a nosotros, como Superintendencia de Banco, oficializar esta decisión. Doctor, dos preguntitas. ¿Qué les ha motivado a ellos, a los señores del Banco Atlántica, desde Atlántida de Honduras, qué les ha motivado a venir a Nicaragua? Y segundo, no sé si tal vez escuché mal yo, ¿quiénes serán los inversionistas aquí en nuestro país? Bueno, ¿qué lo ha motivado? Es una bonita pregunta, porque la banca siempre ha sido un buen negocio desde la época de Jesucristo hasta nuestros días. Ese ha sido un buen negocio. Es un negocio de alta rentabilidad. Por tanto, todo inversionista piensa en sus intereses. Y si los intereses de rentabilidad, los más altos, son el sistema bancario, pues es una buena orientación de los dueños de ese capital hondureño pensar en montar un banco. ¿Qué los ha orientado a pensar en Nicaragua? Porque antes de esta situación ya Nicaragua necesitaba más bancos. La economía, el estado de la economía de Nicaragua tiene cabida para este y más bancos. Entonces, aun cuando en un momento determinado las circunstancias pudiesen estar diferentes a las que tuvimos el 17 o 18 de abril, pues todo inversionista inteligente piensa que en la medida en que las circunstancias van cambiando de un país, hay que estar instalado para poder arrancar en los procesos económicos y beneficiarse de esas oportunidades que tiene el pueblo de Nicaragua. No olviden que Nicaragua, ¿cuántos bancos tiene? 6, creo. Media docena de bancos. Media docena de bancos son los que existen en el país. Es un país con un potencial económico respetable que llama la atención a un inversionista cercano como el otro. ¿Quiénes son los otros inversionistas? Estamos hablando la mayoría son hondureños, pero creo que Invercasa es otro de los accionistas por parte de Nicaragua, pero en su inmensa mayoría son hondureños. Así es que la pregunta es una actividad rentable y es una actividad que hay que cuidarla porque el sistema financiero contribuye de manera positiva al desarrollo económico del país. Lo importante es que los bancos se den cuenta de que no solo se debe captar depósitos de parte del público, sino que se debe hacer negocio. Se debe colocar la cartera apropiada en los lugares indicados, porque la colocación del crédito no solo contribuye a la rentabilidad del banco, también es un generador de empleo, es un generador de impuestos. Tiene una serie de ramificaciones el crédito que tiene un impacto positivo en las finanzas de un país. Si no se utiliza la intermediación financiera en un país, pues lógicamente la situación del desempleo es marcada, la situación de los impuestos disminuye, de tal manera que nosotros como superintendencia estamos obligados a decirle a los bancos que realmente realicen su labor de intermediación financiera, que es para lo que fueron criados, captar depósitos y colocar créditos, y eso genera rentabilidad. A nosotros no nos preocupa los niveles de rentabilidad que ellos puedan tener, porque para eso existen otras regulaciones con lo que tiene que ver con el pago de impuestos, pero la función fundamental es
captar depósitos y colocar dinero en manos de la economía del país. ¿Cuántos empleos estaría generando este banco de Nicaragua? No podría adelantar porque eso depende de la estrategia financiera que cada grupo tenga. Pero si ustedes observan las cifras que le leí sobre las operaciones de crédito, cuando están pensando de arrancar en el primer año con 13 millones de dólares hasta llegar a 110 millones de dólares, estás hablando de que el impacto en contrataciones de personal pudiese que no sea relevante en una primera etapa, pero mídanlo desde el punto de vista de la inversión, lo que significa 110 millones de dólares metidos en las pequeñas empresas, en el turismo, en el sector agropecuario, en el sector construcción. Es decir, tiene una serie de beneficios colaterales que a todos nos benefician. Ahora, con este nuevo banco, posiblemente las personas que en este momento se les hace imposible que le puedan otorgar un crédito en los bancos, posiblemente con este banco sí puedan obtener ese préstamo. Bueno, responder por los bancos es difícil para un superintendente de banco porque el trabajo nuestro es supervisarlos que hagan las cosas correctamente. Su estrategia de negocio la formulan ellos, pero es evidente de que si ellos vienen a un mercado como Nicaragua, vienen a competir. Y la competencia es sana. No puede haber un monopolio de ninguna naturaleza, sobre todo en el bancario. Es decir, tenemos la oportunidad todos los nicaragüenses de buscar el banco que nos trate mejor, que nos dé mejores tasas de interés, que nos dé mejores plazos, que nos dé mejores condiciones para realizar nuestras transacciones económicas. De tal manera que la venida de este nuevo banco, pues evidentemente trae beneficios. A lo mejor uno de los bancos desestimó un proyecto en específico y este nuevo grupo que viene prácticamente con todas las operaciones mercantiles a instalarse en Nicaragua, sea una gran oportunidad para hacer negocios con ellos. La superintendencia de bancos como tal ha jugado su rol de supervisor. La banca central de Nicaragua, el Banco Central de Nicaragua ha sido en momentos de dificultades un gran apoyo para la banca nicaragüense. El nivel de rentabilidad que han tenido ha sido el apropiado. Por tanto, este país ha sido un país serio en el trato con la banca nicaragüense, de tal forma que un inversor extranjero mide ese tipo de características, pero además tome en cuenta si hay oportunidad de hacer negocio. Y Nicaragua tiene esa posibilidad de hacer negocio desde el punto de vista financiero.